Vaya lunes, vaya forma de comenzar la semana, pero por supuesto tenemos la mesa de arranque de semana y de verdad yo les agradezco mucho que estén con nosotros como cada semana. Luis Fernando Gámez, gracias por estar con nosotros. Erika, muy buenos días, gracias por la invitación y saludos a tu auditorio. Enrique Daud, bienvenido. Gracias, Erika, por la invitación y muy buen día a todo el auditorio que nos escucha esta mañana. Ernesto Barajas. Buenos Muy días, buen Erika, día. saludos a todos. Oigan, pues ¿cómo comenzamos la semana? Con este amague de los bloqueos, de las manifestaciones, de los cierres de carreteras, que nos actualizaba la información Víctor Sandoval, periodista de W Radio Cadena Nacional, hace apenas unos instantes y nos decía, afortunadamente estamos viviendo cierres parciales, bloqueos parciales, no ha sido tan drástico como se había anunciado al cierre de la semana pasada, pero pues ¿qué nos dicen estas manifestaciones? Platicábamos temprano con los productores del campo y nos decían pues que están desesperados, muy inconformes, les pega la inseguridad, la falta de apoyos, les pega la competencia con Estados Unidos. Ernesto, ¿ante qué nos encontramos? Es un tema verdaderamente complejo, justamente lo hemos venido viendo, no es la primera vez que lo hacen, pero aún así, independientemente, digo que las causas y los motivos por los cuales ellos aducen hacer este tipo de estrategias, que si bien, como tú lo dices, no es un tema de carácter digamos, lo radical en el que cierran el 100% de las carreteras, pues con todo el respeto, pero yo creo que pues en México lo hemos venido platicando en esta mesa, pues hay libres manifestaciones. El tema no es perturbar a terceros. Yo creo que aquí ellos aducen, dicen, habrá que ver si es cierto, que no ha habido negociaciones, que no les han hecho caso, pero no hace más de 3, 4 semanas pues hubo una situación en la que también se llegó a un acuerdo y vaya, o sea, sí hay disposiciones. Pero un acuerdo parcial, es decir, solo para productores de ciertos lugares. Bueno, ahora, ese es el tema, ¿no? Ahora, como ya vieron unos, dice, bueno, pues sí se dio este tema por la buena voluntad y la negociación ahora ya no son nada más los de un producto, ahora son los de otro y va a ir creciendo el tema. Entonces yo creo que al final, independientemente, insisto, las causas, las situaciones que son justas por el tema económico de producción, lo entendemos, pero yo creo que las vías en algún momento tendrían que ser más institucionales que de presión. Hay que ver en el desarrollo del día de hoy cómo se va dando el tema, claro, y cómo se va resolviendo, pero sobre todo cuáles van a ser los canales de respuesta por parte del gobierno federal, que por supuesto los va a haber, como los hubo en su momento en días pasados. Ya convocaron justo a un encuentro a las 11 de la mañana, Luis Fernando Gámez, ¿qué podemos esperar del mismo y qué podríamos esperar, digamos, como planteamiento de soluciones a este conflicto que se está viviendo? Sí, nosotros esperamos acuerdos, Erika. Creo que es muy legítima las demandas de las personas que hoy se manifiestan, pero también hay que pensar en los afectados. Hoy se para toda la cadena de suministro nacional, que no será poca cosa, seguramente tendremos resultados y le impactará negativamente el Producto Interno Bruto del país. Esto no es cosa menor. Y además del conflicto para las personas que tienen la necesidad de trasladarse, ¿no? Creo que es sumamente relevante lo que acontece el día de hoy en las carreteras de México y ojalá que haya la voluntad política de ambas partes para poder lograr acuerdos. Enrique Daud. Bueno, no solo es de transportistas, se están juntando transportistas y agricultores de todo el país. Ellos dicen que han platicado ya incluso por 2 años con el gobierno federal, con diputados federales y que no han llegado a ningún acuerdo. Se quejan de la inseguridad, de la extorsión, de los robos, del crimen organizado, de la Guardia Nacional, que en todas las carreteras los extorsiona. Decía AMLO, sin maíz no hay país. Creo que se está equivocando el gobierno federal desde hace 3 años. Por ejemplo, en el 2010 el precio del maíz costaba 3.7 pesos, 2018 4.2 y 2025 4.75. Un peso ha aumentado el precio del maíz en 15 años. El jornal, ellos, lo dicen ellos, 70 pesos en 2010, 150 en 2018 y 300 pesos en 2025. El litro de diésel, 8.20 en 2010, 13 pesos en 2018 y 26 pesos el día de hoy. El kilo de la tortilla, porque le echan la culpa al monopolio de la tortilla en el país, donde la dueña de MIMSA, Altagracia Gámez Sierra, que es asesora empresarial del gobierno de Claudia Sheinbaum, pues es quien controla este monopolio a nivel nacional. Costaba en 2010 el maíz, el kilo de la tortilla, 8 pesos, en 2018 13 pesos y en 2025 ahora cuesta 23, 24 pesos según donde lo compremos. No solo es esto, es que el maíz transgénico lo estamos
lo está comprando México en Estados Unidos y prohíbe que en México lo produzcan ya los productores. La leche se compra en Nueva Zelanda, la carne en Brasil y Argentina, compramos arroz barato, compramos cebada barata. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno de la República? Pues es un tipo de huachicol que está entrando por aduanas, donde entra maíz barato, leche barato, carne, arroz, cebada y quién sabe cuántos productos más chinos, y está pues acabando con todos los productores de México, no solo de transportistas y agricultores, sino de todo tipo. En León, Guanajuato se quejan de que está entrando mucha mercancía que les está haciendo ya competencia y muy barata y que pues ya no pueden con este tema en las aduanas, donde alguien firma, da los permisos y pues como en el huachicol fiscal se están ganando millones y millones de dólares en todo este tema. Ahora, Ernesto, la semana pasada platicábamos de la Marcha por la Paz, hoy de estas manifestaciones y estos bloqueos por parte de autotransportistas y productores del campo, pero hace 4 semanas, un poco más, hablábamos también de otra serie de manifestaciones y de bloqueos. ¿No se está encontrando en esto, digamos, el mecanismo idóneo de presión? Es decir, tú lo mencionabas en tu intervención pasada, pues como vieron que unos les salió, les funcionó, ahora van otros. ¿No estamos mandando un mensaje equivocado de que la forma de alcanzar objetivos está en el bloqueo de caminos y carreteras? Porque otra vez, por ejemplo, la gente de Villa de Pozos ha reavivado esta convocatoria para el próximo viernes, bloquear carretera 57, porque aseguran que la solución que planteó el Interapas para que no se manifestaran el viernes pasado, pues no ha funcionado. A ver, eso es bien importante, vamos a verlo en 2 vertientes. Primera, la libre expresión, la manifestación, pues no puede ser sesgada, Erika. O sea, al final del día, yo creo, y eso es algo que la presidenta claramente lo ha dicho, dice, pues en México se puede decir, se puede manifestar, se puede prácticamente decir lo que uno piensa y no va a haber un tema ni de persecución ni de censura. Eso es muy importante decirlo. El problema, y a lo que nosotros tenemos que verlo, más que los canales de comunicación que ahí están, porque sí están, se atienden, se ven, pero yo creo que también la ciudadanía y en particular los que ejercen este derecho, tenemos que ser más conscientes de los alcances que en algún momento se pueden dar. Tomabas tú el tema de Villa de Pozos, en el cual, bueno, pues no es la primera vez que lo hacen, lo han hecho en 1, 2, 3 ocasiones, y que al final del día, bueno, pues ¿qué es lo que están buscando? Pues simple y sencillamente un derecho elemental que es el agua. Pero si viene la autoridad responsable, que en este momento, vamos a decirlo, si hay un tema con el Interapas, pero pues es un convenio, no se ha solidificado jurídicamente, ¿cómo se va a ver? Pues la autoridad municipal actual, pues es la que tiene que entrarle al tema para ver. Se sientan, lo ven, no pasa nada, se sientan, lo ven, no pasa nada, y sigue caminando. Por el otro lado, vemos que en el tema federal, las marchas, las respuestas, ha habido acciones. Eso es lo que yo quiero dejar aquí en claro. Independientemente del tema que no se puede impedir que la gente se manifieste, pues si ha habido acciones a cada una de las diferentes expresiones a lo largo de estos meses, la presidenta las ha atendido. No voy a decir una por una, pero ahí están las cuestiones. El punto y la esencia del tema, y entiendo lo que dices, oye, pues ya no esa es la vía, hay que buscar otras vías. La gente se desespera y dice, oye, pues si no estoy encontrando una vía rápida, efectiva, inmediata, pues ¿qué es la fácil? Voy y genero un tema de este tipo para una controversia y después generar una mesa posteriori a, independientemente. Ahora, termino mi intervención. Claro. En México todos tenemos derecho a decir lo que pensamos, lo que sentimos, pero siempre y cuando, y como lo he dicho y lo hemos manifestado aquí, pacíficamente y con vías de derecho. Es que, ¿sabes? A mí no me parece que sea la vía fácil que la gente ha encontrado para hacerse escuchar. Al contrario, me parece que es la vía de desesperación, que manifiesta el hartazgo y el desbordamiento de los ánimos y el decir parece que no hay otra forma. Y esta es la parte que más me preocupa, Luis Fernando. ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Qué están haciendo los diferentes niveles de gobierno para realmente escuchar a la población? Porque curiosamente los eslogans que escuchamos por parte de los gobiernos municipales, estatal, federal, es de cercanía con la población, pero vemos a la gente tomando vialidades y tomando carreteras. ¿Qué hace falta para evitar esto? Bien, esa es una pregunta muy importante, Erika. Yo creo que las demandas son muy justas, insisto, retomando el tema de Villa de Pozos, la necesidad de tener agua, el derecho humano al agua es una necesidad vital que tiene la población. Sin embargo, bueno, pues los gobiernos tienen que estar atentos a dar respuestas institucionales. A mí también me parece que no es
la vía fácil, pararte sobre una vía principal y quedarte horas esperando a que te atiendan. Creo que esto demuestra, como tú bien lo señalabas, el hartazgo respecto al Interapas, en la forma dolosa en la que se conducen. Entonces, lo que esperamos es que haya una altura de miras de la parte institucional, haya atención y bueno, pues en materia federal, que insisto, también creo que son muy legítimas las demandas, pero hay que esperar a que no se afecte a terceros, ¿no? Eso es sumamente relevante. Oye, hablando de los espacios que se están abriendo, quiero pasar al siguiente tema, ¿no? El que tiene que ver con la invitación que ha girado el Congreso del Estado, la legislatura de la que formas parte, para que acuda, porque no existe la figura de comparecencia para un rector de una universidad autónoma. Entiendo que lo están invitando en términos más bien amistosos a que acuda al Congreso del Estado. Sí, fíjate que, bueno, pues ahí hay diferentes criterios, ¿no? Primero habría que señalar que hay un criterio de la Corte que señala que la Universidad Autónoma es considerada como un organismo público descentralizado y si lo vemos desde esa perspectiva, digo, quizás podría llamarse, pero no quiero entrar en ese debate, ¿no? Quiero ahondar propiamente en el mensaje del rector. El rector señaló que esta confrontación que hubo, esta diferencia que hubo con la administración de los recursos que ya le entregó el gobierno del estado por 206 millones de pesos, fueron a consecuencia de una mala actuación del Congreso del Estado. Y entonces ahí es donde yo entiendo que la Junta de Coordinación Política que dirige Héctor Serrano lo invita a una mesa de diálogo, de trabajo, para aperturar ideas y por supuesto conocer en qué nos equivocamos y corregir, si hubiera el caso, la necesidad de corregir para el presupuesto 2026, bueno, pues que el Congreso, hoy que estamos en los tiempos justos, podamos actuar. Sin embargo, bueno, pues se le envió una invitación para citarlo al rector el jueves a las 12 del día y 3 horas después llega una contrainvitación de parte de la Universidad Autónoma emitida por el rector, bueno, pues para enviarnos o para solicitar que la sede sea en la Universidad Autónoma. Y yo quiero ser muy claro, Erika, nuestro respeto siempre lo tendrán la comunidad estudiantil, la comunidad universitaria, los docentes, los maestros, los usuarios de los servicios universitarios merecen toda nuestra empatía y todo nuestro respeto. Creo aquí que quien se equivoca es el rector, quien se equivocan son las personas, no las instituciones, y bueno, pues creo que el tema está muy superado, no es un tema de voluntad política, sino de institucionalización. Si el rector nos invita a hablar de logros académicos, con muchísimo gusto, ahí estaremos, al menos de mi parte yo estaría dispuesto a ir las veces que él me invite, pero si vamos a hablar de presupuestos, el protocolo republicano marca que debe de ser en la sede del Congreso del Estado. A ver, pero si fueran a legislar, y porque lo van a hacer, porque van a aprobar el presupuesto para el próximo año, por ejemplo, sobre el sistema penitenciario, ¿no valdría la pena que ustedes fueran como diputados a los centros penitenciarios a verificar qué es lo que realmente hace falta para que pudieran tener un criterio más amplio de presupuestación? Claro, si hubiera alguna iniciativa en concreto, pues con mucho gusto acudiríamos respecto al tema penitenciario. Me parece que sería lo correcto. No Sin aplicaría embargo, lo mismo para creo la que no, universidad. porque esa es una visión sesgada, ya que el rector fue el que señaló que había dolo en el presupuesto y bueno, pues insisto, es un tema de institucionalización, no es un tema de voluntad. Me parece que si el rector se sigue aislando, si el rector se sigue relegando, bueno, pues la autonomía no le alcanza para autogobernarse sin esta figura de del diálogo interinstitucional. Nuestra voluntad política está abierta, le extendemos nuestro brazo amigo al rector, sin embargo, insisto, hay que respetar los protocolos institucionales que señalan que si vamos a hablar de presupuestos públicos, deberá de ser en el Congreso del Estado. Enrique Daud. Bueno, me quedo con lo último que acaba de decir nuestro compañero Luis Fernando. Sí le alcanza a la universidad. La autonomía es la facultad de las universidades para autogobernarse constitucionalmente, eso está en la Constitución, o sea que sí le alcanza a la universidad su autonomía, gestionar su propio patrimonio y establecer sus programas de estudios y normas internas con el fin de garantizar la libertad de cátedra. También hay una autonomía administrativa y financiera en la facultad. Es la facultad de administrar libremente su patrimonio, recursos, incluyendo los subsidios públicos, presupuesto y presupuestos de acuerdo a sus necesidades. Sí tiene una autonomía la universidad y creo que
el Congreso está yéndose un poco más allá de lo que debe de irse. ¿Qué significa la universidad para San Luis Potosí? Yo soy universitario desde la preparatoria hasta una maestría trunca que tengo. Son 33,000 estudiantes, 2,963 académicos, 1,343 trabajadores administrativos sindicalizados, 449 becarios. No pude encontrar el número de jubilados, 1,062 empleados de confianza y 472 funcionarios. Todo este personal, cerca de 6,300, funcionan en los diferentes campus, centros de investigación, centros de salud universitario, laboratorios, servicios de apoyo a estudiantes y docentes durante todo un año. Tienen 105 carreras, 112 programas de posgrados en las 4 regiones del estado, 6 campus universitarios, 15 facultades. Yo estudié en la Facultad de Ciencias, 2 unidades académicas, una preparatoria propia en el municipio de Matehuala, 200 preparatorias incorporadas, 11 institutos y centros de investigación. Yo hice mi tesis en el ICO, Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, y 23 bibliotecas. Yo quiero decirte que yo hice mi tesis, una tesis muy cara, soy ingeniero en electrónica y la universidad me ayudó a pagar todo mi equipamiento. El costo de mi universidad fue muy barato, a mis padres me apoyaron cuando yo vine a San Luis a estudiar y la verdad si no hubiera sido por el costo de la universidad actual, yo no hubiera podido estudiar una universidad privada, me hubiera sido imposible. Ahora comentan del diputado de la Jucopo, el diputado de apellido Cermeño. No es de San Luis Potosí, no conoce la historia de la universidad en San Luis Potosí, entonces creo que no sabe de lo que están haciendo más bien, ¿verdad? Y me gustaría que con la misma fuerza que están llamando a comparecer al rector, le hablaran a Fernando Rojas Osejo de la FENAPO, a Arturo Coronado de Pensiones del Estado, a Virginia Zúñiga Maldonado del DIF estatal, a Pascual Martínez de la Comisión Estatal del Agua, que creo que tienen mucho que decir en cuestión de cómo gastan el dinero en San Luis Potosí. Ernesto Barajas. Yo creo que, como dice el dicho, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Si les interesa mucho a los legisladores conocer la opinión del rector, pues yo creo que el que vaya, el que venga, el que se siente, en el que no esté, pues vamos a ser honestos, ¿verdad? Si el tema prácticamente es ese, conocer técnicamente su opinión en relación al presupuesto 26, pídanselo por escrito y que el rector haga lo propio con su equipo, haga sus observaciones, sus aportaciones y se los llegue directamente por escrito en un estudio que va en sus opiniones plenamente. El que si yo voy, el que tú vas, pues eso ya pasó, ya se zanjó esa situación. Yo no le veo, digo, a mi punto de vista, no es de que vengas, de que vaya, pues realmente el punto objetivo de esto es la información. Pues por supuesto, entonces yo no veo ninguna situación ni de voluntades, ni de que esté equivocado, ni que cometa un error, ni tampoco el Congreso está haciendo malo. Simplemente seamos operativos, seamos maduros políticamente y el estar discutiendo, fíjense nada más, el estar discutiendo dónde va a ser la sede para algo que puede ser tan sencillo como entregar un documento, eso es un terraplanismo político. Pero dime una cosa, o sea, ¿qué demuestra eso? ¿Que realmente tienen interés en conocer la información? ¿O se trata también ahí de un desgaste? Pues son protagonismos que al final del día no le abonan ni a la universidad, ni a la población, ni al Congreso. Si tanto les interesa su opinión, en lugar de enviar un pergamino con la invitación, mejor manden a ver, queremos escuchar tus propuestas de A, B, C, D, F, G, tenemos hasta tal tiempo y el rector estoy seguro que técnica y precisamente se las hará llegar, punto final, no le veo mayor tema. Ahora, si ya por ahí en el 2025 no es que haya sido un error o no haya sido dolo, simplemente no se le cubrió en tiempo y forma. Por A, B, C o D, correcto, vuelta a la página, ya. No tenemos por qué estar desgastándonos algo irrelevante como si va o viene, ¿no? Me parecía que el mensaje iba por ahí porque yo platiqué con el secretario general de gobierno, el maestro J. Guadalupe Torres Sánchez, y él planteaba esto, él me decía, hubo una diferencia entre el presupuesto de la universidad y lo que el Congreso validó, me lo dijo el secretario general de gobierno, y me dijo, pero ya nos aseguramos que esto no vuelva a suceder. A mí me parecía que ahí se acababa la historia. ¿Qué tienes que decir, Luis Fernando? A ver, mientras todos hablaban, no nos confundamos. Que ustedes quieren crear una narrativa donde estamos en contra de la universidad. Eso nunca va a ocurrir, Erika.
Nosotros estamos a favor de la institución, estamos a favor de la comunidad estudiantil. Sin embargo, hay protocolos institucionales que seguir. Tenemos 117 entes auditables. Imagínate si ninguno quisiera comparecer ante el Congreso porque hay un sesgo político. Me parece que eso es inaudito. No existe en ninguna parte del mundo una institución que se niega a comparecer ante el Parlamento, de entrada. Segundo, creo que quienes han planteado la polémica ha sido el mismo rector, y insisto, siempre tendremos nuestra mano extendida hacia la comunidad universitaria, nuestra mano extendida hacia los docentes. A mí me preocupa, por ejemplo, saber por qué hay una burocracia dorada que gana más de 200,000 pesos al mes, cuando hay muchos jóvenes que no tienen becas, por ejemplo. O maestros que ganan 80 pesos allá hora iba, clase. Allá iba. O maestros que hoy por hoy no alcanzan una jubilación. Esos son los temas relevantes que nos gustaría conocer, y por supuesto, si vamos a respetar el tema institucional, bueno, pues también démosle el peso que se merece al Poder Legislativo. Pero ahora, temas como estos, porque podemos estar de acuerdo, a ver, cosas que mejorar en la universidad, me parece que también podríamos enumerar muchísimas, pero toca al Congreso del Estado, toca a la comunidad educativa, toca a la Universidad Autónoma. ¿A quién le tocaría entrarle estos temas? Y Luis Fernando, contigo quiero plantear, antes de que se me vaya la idea, esta situación. El asunto del presupuesto, que es lo que nos decías, ¿a ustedes les interesa? ¿No quedó zanjado ya con este mensaje del secretario general de gobierno de decir, esto no vuelve a suceder? Pues es que vuelvo a lo mismo, sería regresarnos al inicio de la charla. Fue el rector quien señaló que el Congreso se equivocaba. Pero la charla con el secretario fue después de eso. Pero es que, a ver, ¿quién elabora el presupuesto? ¿Lo elabora el Congreso? Pues ¿cómo sabré si me voy a volver a equivocar en el 2026? En el 2026, sí. Hoy por hoy no tengo el claro conocimiento de en qué me equivoqué. Creo que es una cuestión pues muy natural, y además... Ernesto. Bueno, independientemente, a ver, aquí no está creando narrativa, no estamos diciendo, el punto es sencillo. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como todos nosotros, tiene la autoridad, no la autoridad, la facultad para en algún momento generar una propuesta viable para alguna observación dentro de todo el presupuesto que manda el Ejecutivo y aprueba el Legislativo. Fuera de eso, pues si tanto les interesa conocer esa opinión, pues pregúntenle al rector que le entregue sus respectivos avances técnicos y punto, ¿no? Y no hay más allá. Ahora, otra cosa muy diferente es que lo llamen a comparecer para cuestiones que gustes, mandes y apruebes. El diputado dice... es que el legislativo tiene facultades para poder auditar a todos los entes. Nadie está diciendo que no, pero cada ente tiene una creación jurídica o una conformación diferente. Volvemos a lo mismo. Cuando el legislativo cae en funciones de interpretación que le corresponde al Poder Judicial, comienza a ver este tipo de invasiones y lejos de asumir una postura parcial, objetiva, y por supuesto que todo el mundo estamos a favor de que se llame a cuentas a todo el mundo, pero no es nada más el hecho de, yo digo, el Magister Dixit, sino que tiene que haber un procedimiento basado, fundado y aprobado. Fuera de eso no pasa nada. Digo, yo creo que es más el tema del escarnio y de la situación de aprovechar focos para una agenda que no va por ahí. Ya se resolvió el tema de la autónoma, qué padre, ¿verdad? Pero yo creo que en algún momento no nada más es la Universidad Autónoma. Hay muchas otras instituciones, como decía el ingeniero, que también merecen ser revisadas y que merecen que se manden a comparecencia para ver no solamente los temas de los presupuestos, sino de toda esa claridad de gastos que a lo largo de casi 5 años se han dado y que todavía no sabemos. Entonces yo creo que más que un tema de narrativa, es un tema de claridad jurídica. Si tanto le interesa al Congreso entrar a la autónoma, pues hagan lo que debidamente corresponde y sienten las bases con el rector para determinar cómo y en qué le van a entrar. Pero no nada más es porque, a ver, yo te hablo y queremos que tú vengas, no, ven tú aquí. Insisto, pues es darle muchas vueltas a algo que pues en algún momento es sencillo de resolver. Oigan, tengo que hacer una pausa. Regreso para cerrar con este tema y tocar el que sigue, que tiene que ver con atribuciones que sí tocan al Congreso del Estado. Se ha aprobado a nivel nacional una ley contra la extorsión que obligará a que los estados, a que los congresos estatales conformen las fiscalías especializadas anticorrupción. Y aquí en San Luis Potosí traemos pendiente todavía la consolidación de la fiscalía para atender el tema de las desapariciones. Así que tenemos que hablar de ello al regresar de la pausa. Ya estamos de regreso. Cerramos con el tema de esta invitación.
porque quiero entender que es en esos términos invitación a que el rector acuda a platicar con los diputados en el Congreso del Estado, la contrainvitación del rector de que vayan ellos al espacio universitario. Enrique Daud, cierro contigo. Bueno, también esa autonomía le da independencia, donde le permite tomar decisiones libres de influencias externas como el gobierno o grupos políticos. Yo creo que esto es importante. El rector ha dicho que espera un aumento del 1 o 2% en el 2026, conforme a lo que tuvo en el 2025. Esperemos que en el 2026 pues, se lo vayan dando mensualmente, aunque sabemos que en enero y febrero tal vez no le llegue un préstamo del gobierno del Estado, pero que no ahoguen a la universidad como la ahogaron en este año, donde le fueron entregando su recurso a mediados de noviembre, cuando ya estaba a punto de cerrar la universidad por la falta de pagos a maestros, a proveedores, y creo que hubiera sido lamentable para San Luis Potosí que esto hubiera pasado. Qué bueno que se solucionó, que ya le pagaron. Ahora esperemos que estas cosas de que tienen que comparecer, quién comparece, quién no. El rector también ya comentó, bueno, si el tema es económico, voy a mandar a mi tesorero, a mi de finanzas o a mi secretario general. Creo que en ese sentido él está siendo honesto, él no trae el tema al 100% y lógicamente que quiere que vaya alguien que les pueda explicar de manera así puntual lo que le puedan preguntar los diputados. Y bueno, los temas educativos, bueno, el rector creo que está dispuesto para atender cualquier tema. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí creo que es, sin equivocarme, la mejor universidad que ha tenido San Luis Potosí en los últimos 60 años y tiene que seguir así, y ojalá más jóvenes quieran ingresar a esta institución que le ha dado tanto a San Luis Potosí. Yo con lo que me quiero quedar sobre este tema es la necesidad de fortalecer una universidad autónoma que signifique el sueño de miles y miles de jóvenes en San Luis Potosí. Creo que aquí el foco central tiene que estar en cómo le hacemos para fortalecerla. Incluso yo pensaría para darle más presupuesto, para hacerla crecer. He platicado muchísimo con el rector y yo le decía, pero a ver, ¿cuáles son los proyectos? Me decía, es que dependemos del que llegue el presupuesto, dependemos de cuándo tenemos el dinero para poder proyectar. Eso me parece tristísimo, porque necesidades en las escuelas y facultades de la Universidad Autónoma son muchísimas. Y yo lo decía, más allá de quién esté al frente de la institución o no, la Universidad Autónoma ha sido el sueño de muchísimos jóvenes y de muchísimas familias. La esperanza y la posibilidad de salir adelante, de prosperar. Conozco casos de personas que desde municipios al interior del estado, los más lejanos que nos podamos imaginar, con traslados larguísimos, hacen el esfuerzo porque sus chavos, sus chavas vengan a estudiar no solo a la capital, sino también a las unidades al interior del estado, vayan y tomen clase. Les cuesta muchísimo el transporte, sí, y son familias de muy escasos recursos, sí, pero lo hacen bajo esta expectativa de lo que la educación puede significar para sus hijos, para sus próximas generaciones, porque además está demostrado que la generación que logra un nivel superior de estudios fomenta que la siguiente vaya avanzando en la cadena. Es decir, que si los abuelos se quedaron en la primaria, pero los padres llegan a la secundaria, seguramente los hijos llegarán a la preparatoria y así sucesivamente. La Universidad Autónoma ha significado de verdad la posibilidad para muchas familias en San Luis Potosí de salir adelante, y yo pensaría que la prioridad hoy tendría que ser, desde todos los esfuerzos globales, sociedad, instancias gubernamentales, el Congreso del Estado, etcétera, fortalecer a esa institución. Luis Fernando, ¿quieres decir algo para finalizar? ¿O nos vamos con el siguiente tema? Nada más señalar, sí. ¿no? A ver, la obligación de la autónoma de enviar su proyecto presupuestal reside en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado, y lo tiene que ver el Congreso del Estado. La autonomía no exime también a la Universidad de rendición de cuentas, y creo que todos estamos de acuerdo en lo que tú acabas de señalar, Erika. Creo que todos queremos una universidad fuerte, una universidad con presupuesto y además con condiciones dignas, porque ahí es donde van a estudiar nuestros hijos. Sin embargo, creo que el rector se sigue aislando, el rector se ha equivocado políticamente muchísimo, y aislarse no le va a ayudar. Creo que la mejor manera de tener una universidad fuerte es teniendo una universidad transparente y, por supuesto, tocando los temas que le duelen a la gente, como es que los alumnos tengan sus becas respectivas, y, por supuesto, que los maestros que destinan su vida al servicio de la Universidad Autónoma tengan una remuneración adecuada.
Ernesto Barajas, vamos al siguiente tema. Se aprobó desde el Congreso de la Unión la ley en contra de la extorsión. Hemos platicado con varios analistas, nos dicen, pues es una iniciativa, una ley que puede generar un sustento bastante sólido en contra de un delito, pues que ahí está y que está en varias vertientes. Es una ley que contempla castigo para quienes cometen la extorsión desde lo público, pero también desde lo privado, y esto es una de las grandes innovaciones. Sin embargo, ¿qué requiere de las entidades federativas? Excelente tema, sobre todo porque tenemos que entender el concepto extorsión en multiniveles jurídicos. ¿A qué me refiero? Extorsionar no es solamente, perdón que diga el peyorativo adjetivo, no solo es del delincuente del ciudadano, que esa es la mayor modalidad que existe. Hay otros tipos de extorsiones también, que tenemos que entender que debe de abarcar todo y cada uno de estas modalidades. La extorsión se da también a veces por parte de autoridades, todos los niveles de gobierno, no estoy señalando, en el cual a veces por un tema no de corrupción propia, sino de extorsión, haces, no haces o me das, sucede esta cuestión de autoridad o de acto de autoridad que se aplica. Entonces es un tema tan importante que hay que entender en el contexto. Viene otro tipo en este sentido de extorsión en el cual también en algún momento no solamente el ciudadano, sino empresarios y otro tipo de sectores se ven también inmiscuidos en este tipo de prácticas. ¿Quieres que la autoridad te dé esta concesión? Nosotros ocupamos que a su vez nos des esto otro. Entonces, sí me explico, el tema tiene que ser muy integral y no solamente abarcar el tema meramente de un delincuente y un ciudadano, sino todas estas multifactorialidades. Ahora bien, para que esto pueda en algún momento pasar del plano de letra, del plano de ley, al plano de la operatividad y la ejecución, tiene que haber también la prevención, la procuración para evitar que esto suceda y la investigación pertinente, profesional y por supuesto en su última instancia que el Poder Judicial pues pueda en algún momento resolver todo esto que llegue por este tipo que están haciendo. Por lo tanto, sí es importante que cuando esto ya llegue a nivel local, pues se pueda crear la estructura jurídica para que esto funcione. ¿Por qué? Porque obviamente va a caer en manos de la Fiscalía y tendrá que haber una Fiscalía especializada, a mi punto de vista, para temas de extorsión. Entonces no nada más es legislar, que se dé en la norma, sino también el reto consiste en que opere en la práctica. Si no, de lo contrario, pues queda nada más ahí. Luis Fernando, ¿el Congreso del Estado está consciente de este reto? Sí, creo que es un reto sumamente interesante, importante, porque retomando el tema de la extorsión es un delito cobarde, es un delito que afecta principalmente a las familias. Hoy checaba los diarios de circulación estatal y sale en uno de ellos, en la portada principal, que hay 18,000 carpetas de investigación. Creo que es un tema que afecta directamente a la economía de las familias e insisto que vulnera a nuestro círculo más cercano. Creo que vamos a ir a favor de esta iniciativa y bueno, pues ojalá que haya un buen diálogo en el Congreso. ¿Se va a conformar la Fiscalía Especializada en el Congreso del Estado de San Luis Potosí y en qué términos? Porque creo que también es el momento preciso para discutirla, pensando en dotarla de presupuesto para que pueda ejercer y para que pueda funcionar el próximo Sí, claro, año. creo que es uno de los temas torales que no nos pase con otras fiscalías especializadas, ¿no? Retomando también lo que platicábamos fuera del aire, también pronto saldrá la iniciativa. Más bien ya está la iniciativa y pronto saldrá la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, que también tuvo un retraso en materia de legislación porque, bueno, pues hubo una legislación federal en la materia y bueno, pues ahora retomamos la iniciativa. Yo personalmente la presenté hace una semana y bueno, pues esperamos que puedan crearse estas dos fiscalías con todo el requerimiento técnico, material, humano y presupuestario que necesitan. Que las madres buscadoras nos habían dicho, es que Luis Fernando Gámez, diputado, nos había dicho que iba con esa iniciativa. Bueno, ya está ahí presentada. Sí, presentamos y ahora tendrá dos. que venir la de ¿Quieres que hablemos un poquito de ese tema? Bueno, presentamos dos, presenté uno junto a ellas, inclusive ellas me acompañaron a llevarlo a la oficialía de partes, lo presentamos juntos, sin embargo, entró a comisiones, la diputada Gaby de Morena solicitó una opinión técnica presupuestal, eso lo retrasó un poco y en eso nos alcanzó la reforma federal. La reforma federal de julio de 2025 nos exige ahora, bueno, pues que adecuemos la ley y por eso es que presenté una nueva iniciativa, no es una segunda ni es que se deseche la otra, sino que más bien se adecúan, se actualizan y bueno, pues contarán con el presupuesto y los requerimientos necesarios para el próximo año. Enrique Daud.
La extorsión se ha convertido en uno de los delitos que más afecta a las familias, a los comercios y la confianza de los ciudadanos. El reto para los estados es armonizar sus marcos normativos con la ley federal sin perder de vista la realidad local. Desde Acción Nacional exigimos que la aplicación de la ley venga acompañada de capacidades institucionales como mejores protocolos de denuncia, fortalecimiento de fiscalías y el uso de tecnologías para arrestar a los patrones. Lo que más nos pega a los ciudadanos pues es las extorsiones telefónicas. Muchísima gente recibe extorsiones telefónicas a diario. ¿Cómo es posible que, si saben que la mayoría de las extorsiones estas vienen de los penales de máxima seguridad de hace muchísimos años, no las hayan detenido hasta el día de hoy? Las extorsiones en las carreteras, ahora que desapareció la Policía Federal de Caminos, tuvimos algún tiempo sin policías, no había ninguna policía en las carreteras. De repente aparece la Guardia Nacional. Creo que por la forma de hablar de los guardias, no son de aquí de San Luis Potosí la mayoría, pero bueno, o sea, si tú pasas donde tienen donde están paradas esas patrullas, pues puedes ver siempre carros con placas de otros estados o camiones. Por eso los transportistas están enojados, porque siempre los están extorsionando la Guardia Nacional. Entonces, ¿pero qué pasa? Nadie, ni los que son extorsionados de manera telefónica, ni todos los que somos extorsionados en las carreteras, metemos una denuncia. Entonces, creo que esto es lo que más afecta a la ciudadanía. Digo, los demás casos de extorsión a lo mejor son de mucho más dinero, pero son menores a lo que está pasando en el estado con estos, sobre todo estos dos tipos de extorsiones que vivimos los ciudadanos de todo el estado día con día. Entonces, pues algo tienen que hacer en las leyes, en las fiscalías, para que le den confianza a los ciudadanos de poder denunciar, porque si no, claro, todo va a seguir igual. Claro, y creo que esta va a ser la parte fundamental, ver que funcione el mecanismo, los nuevos mecanismos, ver que funcionen para que se incentive la denuncia. Hemos escuchado desde a los productores de limón, que luego, por cierto, asesinaron al líder después de denunciar que sufrían extorsiones, cobro de uso de piso, etcétera. Hemos escuchado incluso a las madres buscadoras que también son extorsionadas. Luego hay por delincuentes que conocen sus datos por su búsqueda, por su trabajo, y luego las extorsionan por parte de corporaciones policíacas, por parte de un montón de gente que está involucrada. El escándalo en el Ayuntamiento de la capital, con los casos de extorsión, no hay otra forma de llamarlo, desde el área de protección civil. Creo que es un tema que se tiene que abordar con mucha entereza, pero coincido con la parte de que no basta con una legislación si esta no se aterriza, y creo que ahí tendrán responsabilidad pues los diferentes niveles de gobierno y las diferentes áreas, sobre todo las fiscalías, en ver cómo le hacen para que realmente esto funcione, dé resultados, los delitos se castiguen y que podamos ver un combate real a esta incidencia delictiva tan dolorosa para la población. Como siempre, les agradezco muchísimo. Luis Fernando Gámez, muchas gracias. Gracias, Erika, es un placer. Y bueno, pues los temas que hoy platicamos son temas que defendemos en la bancada del Partido Verde. Siempre estaremos a favor de la educación, siempre estaremos a favor del progreso, y gracias por abrir el micrófono. Enrique Daus, muchas gracias. Muchas gracias, Erika, por la invitación. Además, como último comentario, las penas ahora por extorsión son de 6 a 15 años. Creo que en la nueva legislación vienen de 15 a 25 años de cárcel. Creo que sigue siendo poco, pero como decimos, lo importante es que la ciudadanía se atreva a denunciar, y creo que estamos muy lejos de eso. Ernesto Barajas, muchas gracias. Gracias, Erika. Solo termino con un comentario. No queremos un rector político, queremos un rector académico, y queremos una universidad fuerte, saludable, lejos de toda política. Excelente inicio de semana a todos, y un saludo, por supuesto, a los que nos escuchan. Gracias por estar con nosotros. Yo sé que se quedan con ganas de más. La próxima semana, el próximo lunes, seguimos conversando. Nosotros vamos a una pausa y volvemos.